tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en AR Noticias. Y de seguir el pulso de la sucesión presidencial. No se olvide suscribirse, dar like y compartir. Y ahora nos vuelve a acompañar el periodista y académico Jesús Salazar. Buenos días, Jesús. Buenos días, Jesús. Buenos días, Juan. Buenos días, Carla. Buenos días a nuestra audiencia de AR Noticias. Muy bien, buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Buenos días, Jesús. Muy bien, aquí. Como amaneciste muy filosa, ¿verdad? No, yo no. Jamás. Yo no me puse mis moños, ¿eh? Que No, viene así. No. Viene así como diciendo, este ruedo es mío y aquí yo ordeno. No es cierto. Ay, Juan. Muy bien. Es una pelea de gallos. Exacto. Muy bien. Bueno, buenos días. Pues empecemos hoy con el noticiero del pulso de la sucesión presidencial con las primeras planas. ¿Qué te Como parece, siempre, Carla? hacemos nuestro recorrido por las primeras planas de los diarios de circulación nacional y como es costumbre, comenzamos con el Universal, que vamos a ver qué destaca el Universal en su primera plana. Pues fíjese nada más, van 111 casos de violencia vinculados con las elecciones. En esta semana asesinaron al aspirante morenista alcalde de Chilapa y al ex candidato de MC en Coajimalpa. Ajá, y a su esposa en Guerrero, y bueno, Guerrero encabeza las agresiones, lo cual es muy lamentable. Se ha hablado mucho del tema de violencia, es algo que incluso ya se veía venir, Jesús. Así es. Digo, tú que sabes mucho de estos temas, y desafortunadamente creo que no se han tomado las precauciones, ¿no?, para garantizar que va a ser un proceso limpio Sin violencia. Y sin violencia, ¿no? Así es. Hay todo un referente, varias aristas que analizar, Carla, Juan, porque este sexenio se había jactado de manera muy particular. El titular del Poder Ejecutivo ha hablado de que estamos viviendo un escenario de parsimonia, incluso lo voy a parafrasear, dice que los mexicanos son felices, así tal cual lo dijo en una de sus múltiples intervenciones en la mañanera. Y por otro lado, a mí lo que me preocupa es el eco, la resonancia que está teniendo esto a nivel internacional. ¿A qué me refiero? Para no irme tan lejos, si hacemos un breve recuento de la época de Fox a la fecha, sabemos que la injerencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos, no solamente a nivel internacional por el tema peculiar que juega en este ámbito de la geopolítica, sino además en lo que ha sido esta tortuosa relación con México, que en su momento el ex canciller Jorge Castañeda se volvió también un referente por ese comentario tan crítico cuando dijo, y más que Castañeda fue su secretario, que dijo que era el patrio trasero, se recordarán, México. Entonces, ¿a qué me refiero de este eco a nivel internacional? México ha pasado por este proceso de certificaciones, ha visto pasar a los denominados antizares de las drogas, y que eran las certificaciones, poner una palomita si estabas cooperando con el gobierno de los Estados Unidos de una manera eficaz, si con ello eras acreedor precisamente al financiamiento. Recordemos el polémico Plan Mérida que en su momento activó Felipe Calderón, que curiosamente cuando él aquí en México, en su tierra natal, en Michoacán, puso en marcha el famoso Plan Michoacán, valga la redundancia, pues lo recibieron con una serie de asesinatos, de gente colgada en puentes, en fin, un caos tremendo. Y pareciera, o uno de las principales credenciales con las que se presentaba la actual administración es que ellos iban a estar ajenos a esa clase de señalamiento, y no es así. Ahora que estamos hablando de esta violencia, y cuando digo del eco internacional, recordemos que no hace poco, en estos días, la diputada del Partido Popular, que si bien es cierto, ahora sí, y no es pretexto por los señalamientos que siempre hace el presidente de la derecha, que está en su contra, de los conservadores, qué curioso, ¿verdad? Ahora la derecha internacional, ahora va a decir que ya esto es un complot internacional, también de una manera muy peculiar criticó todo este escenario tan deleznable que se está viviendo de cara al proceso electoral. Pedro Sánchez, quien es el presidente también de España, y además es algo bien curioso, no solamente es el presidente de España, sino le está tocando en este momento presidir a la Internacional Socialista en Europa, de tal suerte que sus comentarios tienen también eco en todo lo que es el entorno europeo. Pues bueno, también dijo que el proceso electoral que se está viviendo, palabras más, palabras menos, no se lo estoy diciendo de manera textual, pues bueno, está siendo muy riesgoso para el país. Y aunado a este mosaico de voces,
pues ni más ni menos que la de la directora de inteligencia del gobierno de Joe Biden, me refiero a Brilliant Haynes, quien también dijo que los cárteles de la droga en este país están teniendo el control de varios territorios. Entonces, esto es ya una señal de focos rojos, si utilizamos una metáfora, de lo que está sucediendo en el país, ¿no? México ha sido señalado por un Estado fallido, ha sido señalado en su momento también ya como un narcoestado. Hace años nos sorprendíamos de lo que pasaba en Colombia. Y yo recuerdo a Luis Astorga, un destacado analista estudioso del fenómeno de las drogas. Él escribió un libro muy polémico que se llamó La guerra perdida contra las drogas, porque así de sencillo lo planteó. Dijo que el narcotráfico era invencible porque financiaba al mismísimo Fondo Monetario Internacional. Qué cosa tan terrible, tan fuerte. Y decía que no estábamos lejos de la colombianización. Ojalá que aquí nunca pase que asesinen a un candidato a la presidencia de la República, como sucedió en Colombia. Es una primera mirada hacia lo que está aconteciendo en este panorama de cara, bueno, ya estamos inmersos en este proceso electoral 2023-24, todos decimos 2024, aunque empieza formalmente con la primera sesión del Consejo General del INE, que fue el año pasado, con lo cual se da el banderazo de salida para lo que va a ser, o lo que es ya este proceso electoral, y cuya, entre comillas, punto cúspide es el 2 de junio, con la jornada electoral, y posteriormente cuando venga todo este proceso de impugnaciones, recursos, que serán insoslayables evidentemente. Ok, muy bien. Muy bien. Es la posición de Jesús Salazar respecto a esta nota del Universal. ¿Qué más sigue, Carlita? Pues tenemos, mira, esta imagen que de verdad es bastante admirable, porque la fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, María Guadalupe Aguilar, pues recibió el premio de manos del rey Felipe. Esta ceremonia se realizó en la Universidad de Alcalá de Henares y fue presidida por el rector José Vicente Sáenz. Y pues bueno, es algo que es de admirarse, y también creo que aquí en nuestro país deberían de aprender, ¿no? Que en otros lugares se les da el reconocimiento a estas mamás buscadoras, incluso yo creo que tendrían el apoyo si fuese posible, cosa que aquí no ha sido así. Al contrario, se les señala, se les agrede y se les deja solas, ¿no? En esta tarea tan dura de buscar a sus desaparecidos. Así es. Otra de sus notas del Universal: detectan en refinería de Pemex cóctel de anomalías. La Auditoría Superior ha registrado retrasos en mantenimiento y pagos y contratos irregulares. Otra de sus notas también, pues madre de normalistas exigen renuncias. Esto en Chilpancingo. Familiares y normalistas de Ayotzinapa colocaron una ofrenda en donde Yankee Cotán fue asesinado por policías de Guerrero. La madre del normalista exigió la renuncia de 3 funcionarios por difundir una versión falsa y criminalizar a su hijo. Otra de sus notas: automotrices y CRE sin acuerdo por la carga de autos eléctricos. La industria pide al regulador optar por el estándar norteamericano para las electrolineras en el territorio nacional. Y el dólar amanece bien a 17,9 centavos al menudeo, así que es un buen momento para comprar dólares. Muy bien. Ahora las notas principales de Reforma. A 8 columnas tiene que admite Samuel pagos son servicios de 2017. Dice, el mandatario no explica por qué retribución inicia hasta arrancar su gestión. Justifica relación de su despacho con empresa hermana de proveedor estatal. O sea, se depositó al despacho de su papá y de él pues más de 202.9 millones de pesos. Wow. Por servicios que le debían, según. Que eso ya son varios cientos de miles, ¿eh? Sí, desde luego. Que se ha depositado, ¿eh? Y eso nada más es lo comprobable ahorita. Pide Gober preguntar a despacho, pero nadie atiende entrevista. Otra de sus notas dice, ordena corte descuento a deuda de Salinas Pliego. A propósito de Cayetana, ¿no? Sí. Que ahorita después lo comentamos. Y en sus notas también está, ejecutan en Guerrero a aspirante morenista. El aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Tomás Morales Patrón, fue ejecutado la noche del martes cuando llegaba a su domicilio ubicado cerca del centro de la cabecera municipal, a 62 kilómetros de Chilpancingo, rumbo a la región de la montaña.
otro asesinato más en Uno más. Guerrero. Uno más. Muy bien, yo creo que esas son las notas más importantes de Reforma. Y bueno, ahora nos vamos a la jornada que destaca en su primera plana. Veamos. La jornada dice: Alito es un manipulador y mentiroso, acusan en España. Rechaza el PSOE y la IS que el presidente ibérico criticara el proceso electoral de México. Confirmaron en la Moncloa que las afirmaciones del dirigente son falsas. En la Internacional Socialista, hartos, indignados por los turbios manejos en el PRI. Y en el texto original de la reunión de partidos se expresa confianza en el gobierno de Andrés Manuel. Vemos ahí esta imagen también: destruyen propaganda de Brugada. La dirigencia de Morena acusó al PAN de contratar brigadas para destrozar en la CDMX los promocionales electorales de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en diversos puntos de la capital, sobre todo en la alcaldía Benito Juárez, mientras dejan intactos los del panista Santiago Taboada, y adelantaron que presentarán denuncias y exigirán que se investigue la colocación ilegal de espectaculares del aspirante blanquiazul por parte de una empresa que opera de forma irregular. Es increíble, toda la ciudad está tapizada de fotos de Clara Brugada, también de Santiago Taboada, pero demasiada basura electoral. No sé ustedes qué opinan. Sí. Para darle continuidad a eso que está diciendo Carla, Juan, está infestado, como siempre. Sí. La primero fue de la campaña a estos actos anticipados, todavía no eran ni de pre-campaña, por una parte, pero ahora, como siempre sucede, están en espacios públicos, bueno, no espacios públicos, sino la ley es muy clara cuando habla que no pueden estar colocadas en postes, por ejemplo, en puentes, por obvias razones, ¿no? Esa propaganda está prohibidísima. ¿Quién les dice algo? O sea, más allá de que haya brigadas, malandrines o no, que siempre lo ha existido, este tema, ¿no?, de convertir a la Ciudad de México literalmente en un basurero. Así es. Porque definitivamente esta propaganda política, finalmente, aparte de que invade espacios que están prohibidos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en el caso concreto de la ley en la materia en la Ciudad de México, finalmente nunca han sido bien vistos por los ciudadanos. O sea, es algo que ni les va ni les viene. Y sobre todo el derroche de dinero que se hace en ese sentido, ¿no? Que es cuando, bueno, tendríamos que poner atención en este famoso tema de la fiscalización, que es bien importante, a pesar de que hay un órgano regulador en ese sentido dentro del propio órgano electoral, que es el INE, pues siempre es un tema controversial hasta dónde se llega en indagar si están haciendo o están rebasando el tope de gastos de campaña en situaciones de esta naturaleza. En los medios de comunicación ya cambió, por obvias razones, desde el 2014, porque ya no pueden contratar de manera directa. Sí, justo. Y bueno, en otra de sus notas, Chilapa: matan activista y candidato de Morena, Tomás Morales, fue baleado en su vehículo cuando llegaba a su hogar. En otro hecho, ultiman a ex aspirante de MC en Guerrero. Y bueno, otro de... Esto es interesante. Fallo deja impunes, sí, ¿no? Juez exculpa a exmandos mexiquenses y exdirectivos de OHL. Fallo deja impunes ilícitos en el viaducto Bicentenario. Es daño por 8,000 millones de pesos. Otra vez otro juez que apoya a los malosos, a los de cuello blanco. Y curiosamente estábamos hablando de los españoles, ¿no? De Sí. Cayetana, que dice Juan, que bueno, está haciendo un espacio de manera peculiar para ellos. Bueno, OHL, pues ni más ni menos empresa española polémica, Sí. muy polémica. Que han saqueado a México. Yo siempre he dicho Calderón que los contrató y les dio contratos en todas las áreas, en obras, en la CFE, etcétera, en todas partes, y han saqueado al país, ¿eh? Y respecto a lo que tú dices, la principal de 8 columnas contradice todo lo que dijo Pedro Sánchez, ok. ¿no? La principal de la jornada, porque dicen que Alito tuvo mucha influencia. Recuerda que es vicepresidente de la Internacional Socialista, Sí, claro. Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Entonces aquí todos ellos dicen: Alito es un manipulador y mentiroso, acusan en España. Entonces sí lo están diciendo. Hasta ayer escuché en una entrevista a Alejandro, ¿no?, que el Pedro Sánchez tiene la verdad,
porque es verídico. Un organismo internacional como la Internacional Socialista está señalando a Andrés Manuel de narcoestado. Pero aquí están contradiciendo todo esto, la jornada, diciendo que Alejandro Moreno es un manipulador y que le contó mentiras a Pedro Sánchez. Bueno, solo, es un político opositor, ¿no? Alejandro Moreno. Y curiosamente yo no recuerdo un presidente tan deleznable del PRI. Sí, O sea, sí. que me disculpe Alito, pero esto viene a confirmar que hay dirigentes que realmente son en su momento dueños de los partidos políticos. Sí, y ahorita él es dueño del PRI, son de lo que membretes, queda ¿no? del PRI. Entonces confirmaron en la Moncloa que las afirmaciones del dirigente de Alejandro Moreno son falsas. Así es. Bueno, sigamos con las primeras planas ahora. Nos vamos a Excelsior. Excelsior. Dice, la principal nota de Excelsior dice, Corte rescata fondo de ayuda a víctimas, declara inconstitucional extinción de fideicomisos. La primera sala concedió amparos a activistas para que el presupuesto federal incluya un monto mínimo destinados al pago de indemnizaciones y otras acciones. Veamos, eso es interesante. Otra decisión en contra de las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Sí, sigue la pugna, ¿no? Es la pugna. O sea, no importa qué es lo que sea, si son buenos o son malos, la Corte va a decidir siempre en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo de esta administración. Pero debemos estar tranquilos porque ahí está la ministra del Pueblo. Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser quien podría hacer ese contrapeso, aunque ya van más de alguna ocasión que la exhiben en cuanto a su falta de conocimiento jurídico de temas inherentes al trabajo que hace la Corte. Sí, porque no profundizan. No, de hecho, hace un par de días la volvió a volvieron a descobijar. corregir la ministra presidenta. Corregir, mira qué propio, yo digo la descobijan. Sí, me vi muy mesurado, ¿verdad? Sí, la descobijó Juan, entonces, pues bueno, pero bueno, en fin, esa es la ministra. Muy bien, entonces en otra de sus notas, dice, Europa pone límites a inteligencia artificial, son pioneros en regular esta tecnología, eso es muy importante porque está llena de mentiras, ¿verdad? Pero, está utilizando para mentir. Pero también ya en la región, en América Latina, hasta donde tengo entendido, ya hay algunos investigadores que están dedicando al tema. Ojo, una parte sí van a decir sí a investigar, no a regular, pero a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hay jurisprudencia al respecto, que es muy polémica. Obviamente siempre lo ha sido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero ya sentaron precedente en la región en el sentido de generar jurisprudencia. Pero como planteamiento, que, ¿no? No hay jurisprudencia todavía. Hasta donde tengo entendido, sí. Planteamiento, Sí, porque ningún congreso de algún país lo ha aprobado. Bueno, ni siquiera se ha discutido. Bueno, es no, diría el que les platiqué, yo tengo otros datos. y se ha hecho un esfuerzo por regular eso. O sea, evidentemente hay un largo trecho, porque estas nuevas tecnologías de información, por ejemplo, el tema de los drones. Yo he platicado recientemente con una investigadora del INACIPE que está abordando ese tema de la regulación de los drones, que es todo un caso. No solamente para el tema de actos delictivos, que bueno, ahí colocan aparatos, los utilizan como prácticamente bombas, pero también para este tema de regular lo que es la vida privada, la intrusión a tus derechos de personalidad, de imagen, etcétera, etcétera. ¿Quién te dice que cuando hay un evento y está el dron, aparentemente nada más? Sí es cierto que hay inhibidores, por supuesto, de los drones, pero es un tema que se vuelve de seguridad también y de intromisión a la vida privada de cualquier persona, ¿no? Exacto. Hay una película de Will Smith, ya tiene años, en donde se llamó Enemigo Íntimo, si mal no recuerdo, en donde es todo un tema del espionaje que se veía venir, ¿no? Es la lectura, y volvemos al tema de los Estados Unidos, ¿no? Que son doble moral en ese sentido, son partícipes de eso, pero adelantaban lo que iba a suceder en el tema del espionaje. Y algo que en su momento hacían era proyectarnos, así como que muy la visión de Marshall McLuhan, cuando hablaba de la aldea global, que iba a llegar un momento en el que, bueno, estos aparatos tecnológicos iban a servir no solamente para el espionaje, sino además para vulnerar la seguridad nacional, ¿no? Así es. Entonces, hijo, ¿qué cosa?
Sí, pero acuérdate que también en Francia fue la primera que regularizó algo sobre la internet y el uso también de la inteligencia artificial. Entonces, pues es como repercusión en los otros países de Europa, ¿no? Que esto trae consigo la jurisprudencia, ya es una realidad, que ya se le pone límites a la regulación, a la inteligencia artificial, que no pasa en el resto del mundo. Eso todavía no hay. Todavía, ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, entonces, pues esas son las principales notas de Excelsior. Y nos vamos al Financiero, porque destaca en su primera plana: advierten disputa bajo el TEMEC por etiquetado. Organismos de la iniciativa privada implementan norma del país de origen, Product of Use, para cárnicos, podría generar segregación. También el peso en su mejor nivel desde julio del 2023. Esto pues es muy bueno, la verdad es que el superpeso está súper bien. Y pues bueno, es lo que destaca el Financiero en su primera plana. Milenio, a 8 columnas, dice: entra el fentanilo como si la Marina no existiera, Xóchitl Gálvez, ¿no? Dice: Sheinbaum replica el temor presidencial a golpe de estado técnico. Eso es un tema que está desde ayer, ¿no? Así es. Desde la mañanera que dijo Andrés Manuel, ¿no? Que la oposición está preparando un golpe de estado técnico al victimizarse, ¿no? Claro. Sí, apoyado en el Poder Judicial, porque dice obviamente que sí, los ve como está enemigos, preparando, ¿no? La oposición todo un ambiente a donde dice que es una elección de Estado, que está intromisión del presidente, que no son limpias, que por eso perdieron, etcétera, etcétera, para después judicializar las elecciones, para que después el Poder Judicial pueda avalar y pueda declarar nulas las elecciones del 2 de junio. Es algo que solamente... Eso lo está jugando la derecha, según Andrés Manuel López Obrador. Es una paradoja, Juan, realmente. O sea, para lo que le conviene al presidente existe y era muy respetado el INE, como cuando le entregaron su constancia de mayoría, Exacto. Siendo presidente de la República, y lo hizo Arnaldo Córdoba, con quien tiene también un franco encono abierto ante los medios de comunicación. Hace un momento estábamos hablando de profesores notables, el caso de su padre, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De Lorenzo, ¿no? De Lorenzo, perdón, Arnaldo su padre. Ajá. Y por ahí hay una anécdota en la cual destacan que su papá lo reprobó, ¿no? a López Obrador. Sin embargo, López Obrador dice que fue su gran amigo, que él sí fue un gran intelectual, un hombre de principios, etc. Pero ¿por qué hablo de estas cuestiones que entre que son anecdóticas? Y que Lorenzo ha traicionado a su padre, también lo ha dicho. Sí, porque, insisto, en determinadas coyunturas sí cree y avala las instituciones y en otras no. O sea, eso de otra vez, lo que tú señalas, la victimización, pero por otro lado, el estar creando un escenario de crispación. Un jefe de Estado, yo en la emisión pasada que estuvimos aquí, también cuando entrevistamos a una magistrada, a quien le mando un saludo, un entrañable saludo, decíamos que no se puede estar, que un jefe de Estado no es propicio, ni es su labor como tal, generar un desequilibrio de los poderes del Estado mismo. Por eso existe esta división de poderes, y misma que no se ha respetado en el transcurso del sexenio. Si estás conmigo, eres un demócrata, eres progresista. Si no lo eres, eres conservador, eres de la derecha, eres del complot, etc., ¿no? Entonces, eso no es sano, porque en el imaginario colectivo, no sé, yo creo que ustedes han sido partícipes de los comentarios que en ocasiones suele hacer el grueso de la gente, ¿no? Siempre que iba a haber elecciones, no sé, en el 94, que casi que los zapatistas iban a invadir, iban a tomar Palacio Nacional y, en fin, igual el 2000, el del 2006. Es la política del miedo que están utilizando, y Xóchitl está utilizando. Y Xóchitl también desfasada, la política del miedo, ¿eh? Sí, o sea, ¿por qué haces eso? Sí. Sabemos que es la demagogia, la política del miedo, pero eso lo dejamos para que no lo explique nuestro el entrevistado, el maestro, ¿no? Sí. Pepe. Sí, muy bien. Entonces, en otra de sus notas caen dos
por homicidio de Yankee, aún falta el tirador del estudiante, que ahora ya son 44, dice, ¿no? Que es... Bueno, que te diré que Pepe Rebeles, perdónme, una breve pausa, en su libro de Échale la culpa, de lo que tiene que ver con una investigación muy seria sobre los 43, y que se llama Échale la culpa a la heroína, es una investigación muy interesante que tiene que ver con estos enlaces con Estados Unidos y otras partes, los grupos delictivos. Él manejó la tesis o la presunción de que eran 44, ahorita me vino a la mente. Incluso en una clase en la que estuvimos con elementos de las Fuerzas Armadas, alguien le preguntó, y si usted dice que son 44, ¿por qué no lo confirma? Y le contestó de una manera muy brillante el maestro Rebeles: yo, como buen investigador y buen periodista, no confirmo algo que no me consta, y a mí no me consta. Y revisé expedientes, miles de hojas, y entrevisté al gobernador, y entrevisté al presidente municipal, y entrevisté al comandante de la zona militar, pero fue un breve paréntesis, porque él desde un principio, y no tiene que ver con esta situación lamentable, ¿no?, que sucedió de este chico que asesinaron literalmente, o aparentemente, o presuntamente, como solemos decir los mexicanos de manera coloquial, fue por los cigarros, ¿no? Fue por los cigarros. Así como cuando dicen, se fue por los cigarros y ya no regresó. Aquí no me estoy burlando, ¿no?, pero Claro, es algo muy deplorable. así es. Bueno, muy bien, amigos. En otra de sus notas dice: empresarios del juego proponen incluir casinos en la oferta turística. Debe ser de caliente, ¿no? De los Han, ¿verdad? De los Han. Sí. En fin. Bueno, esas son las notas principales de Milenio. Y El Economista, en su primera plana, este año el gobierno federal destinó 48.870 millones de pesos a este rubro. Requiere sistema de cuidados 10 veces más que el asignado en 2024. Especialistas calculan que el sistema costaría 481.243 millones de pesos. Para obtenerlo sería necesaria una reforma fiscal, así lo dicen los expertos. Perfilan reducción en los pronósticos de la economía para el 2024, menores inversiones y desaceleración de la actividad, sobre todo en el segundo semestre, mermarían el desempeño del PIB. En el AMLO Tracking Poll persiste mala racha, la popularidad mantiene una tendencia negativa que la ha hecho perder 2 puntos en 4 semanas. Y también aumenta arriba de refinados. La dependencia del mercado nacional de la gasolina y el diésel importados incrementó el año pasado y llegó a 68.5 y 66.7% respectivamente. Vemos ahí también estas propuestas ambientales y de vivienda de los candidatos. Tenemos a Xochitl Gálvez, de esta coalición PAN-PRI-PRD, dice: hemos perdido 2 billones de pesos entre el rescate financiero a Pemex y lo que la empresa ha dejado de pagar al país de impuestos. Pues plantea esta modernización de Pemex sin privatizar a la empresa. Por su lado, Sheinbaum dice que algunas personas viven desde hace 30 años en asentamientos irregulares. Dice que hará un plan para que tengan una vivienda digna, vivienda regularizada y opciones gratuitas para educación superior. Y en tanto, Jorge Álvarez Maínez pues no tuvo actividades en su campaña. Es lo que destaca El Economista en su primera plana. Ahora vamos, amigos, con 24 horas, el diario Sin Límites. En su principal nota dice: violencia política y social agita a Guerrero, que es lo que hemos estado hablando ya con la muerte, con el asesinato del militante morenista a una de las alcaldías de Guerrero, y que no para ahí, ¿eh? No. ¿Y Evelyn dónde está? También la presidenta municipal, que fue grabada, también seguramente le faltó adjudicárselo a la inteligencia artificial. No está muy cómoda ahí platicando con los malandrines, con los narcos, ¿no? Con los aquí líderes escuchándola narcos, muy atento, con su juguito, un desayuno muy agradable. Sí, ¿dónde está? Y su papá, ¿no? Hace poco, el día de ayer, le increpó esta Lili Telles, y precisamente le dijo: es un personaje, no estoy defendiendo a Lili Telles, también sabemos que es otro personaje, pero preguntó ¿dónde está esta? Ah, sí, ya lo vi, ahí está Félix Salgado. Usted no sabe que hay violencia allá en Guerrero, que está ingobernable, que están extorsionando, que están secuestrando, que están... No lo sabe, ¿verdad? Por eso está bailando y aparece así. Bailando. Andaba bailando, sí. El señor muy alegre. Ese video bailando. Qué vergüenza. Sí, les recordarán cuando con su chamarra de rebelde. Sí, cuando era gobernador y andaba en su moto,
aquí en la Ciudad de México y lo detuvieron, estaba cayéndose de ebrio. No soy doble moral, ni mucho menos, ¿no? Cada quien en su vida privada, pero de risa el señor, ¿no? Porque hasta los quería golpear, pobre tipo se caía solo, Sí, se y cae. después dijo que los policías lo habían narcotizado, ¿no? Entonces ya se la saben para la próxima, narcotizado. Sí, 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 sí. muy bien. Bueno, en otra de sus notas dice: cancelan 23 candidaturas por usurpar a indígenas. El Instituto Nacional Qué Electoral barbaridad, ¿no? Qué dio de vergüenza. baja diversas postulaciones a cargos de representación popular porque incumplieron con los requisitos de residencia y entrega de documentos en los que comprobaran que forman parte de una comunidad de pueblos originarios. Esto es increíble, hasta donde se ha llegado en el tema de registros. No es novedoso, lamentablemente, No es novedoso. pero como el caso más reciente Es- de Verástegui, ¿no? Que también registró a los muertos. Entonces, tú dices, ¿hasta dónde vamos a seguir ejerciendo esa clase de prácticas, ¿no? No sé si siga desarrollándose el ratón loco y esas cosas, ¿no? Sí, que, claro. que hablaban No, de pero años robo de urnas, aquí en embarazo de urnas. aquí en la ciudad, perdón, aquí en la ciudad hay un caso que casi no se habla, pero que es una realidad. La hija de la que estuvo, de la estafa maestra, ¿cómo se llama? Rosario, ¿Rosario Robles? Su hija María, era diputada local Mariana Moguel, Mariana Moguel. del sector campesino. ok. ¿Eh? Sí, Mariana. como Vicente Lombardo Toledano, pues un líder del comunismo, de la izquierda, del socialismo en este país, y en una de sus crónicas, a ustedes les consta Carlos Monsiváis, digo, ¿qué le puedo contar a mi querido Juan, todo un maestro de la crónica? Pero refiere en esa anécdota de Vicente Lombardo Toledano, que es la paradoja, la antítesis, diría yo, con esta cercanía, con lo que representa el socialismo, el comunismo, llegaba con chofer, ¿no? A todos lados, el señor impecable, Impecable, su siempre. vestimento. Entonces, sí es curioso que tengan esta potestad o este estatus, siendo todo lo contrario, ¿no? Exacto. Así es. Y otra de sus notas de las letras chiquitas de 24 horas, dice: empresas de seguridad piden cambiar estrategia contra el crimen. Vamos a ver. Juan, un paréntesis en medio de todo esto de la crispación, porque estoy viendo ahí, para obviamente quienes no pueden ver lo que su servidor sí está aquí observando en la computadora que está a un costado de Juan, diríamos en ocasiones para nuestros amigos de radio que solamente nos escuchan, hago una breve descripción. Está un sacerdote y a un lado tiene pues obviamente la frase de evangelización en el siglo XXI. Es dice textual, una entrevista sin límites. ¿Qué les pareció el tema de la conferencia del episcopado? Y que no lo mencionamos, y ahorita lo recordé, que Claudia Sheinbaum se hizo a un lado. Dijo, yo no suscribo el documento. No. Los escribió bajo protesta, que no está de acuerdo en varias cosas. Entonces, un tema que no lo haga de manera insidiosa ni tendenciosa, pero que se suma a este ambiente que se está viviendo de tensión, hay que decirlo. No por caer en el discurso de lo que decía Juan, de esta política del miedo, del discurso del miedo, como cuando si gana tal, y esto lo debe de entender López Obrador mejor que nadie, y eso es algo que me resulta incomprensible, pero así es la política, el político mismo, paradójico, en fin, no quiero llenarlos de adjetivos que pudieran parecer que los estoy denostando. Sin embargo, él mejor que nadie sabe lo que le sucedió en los procesos electorales en donde participó, en el 2006 y 2012, cuando esos eslogans de es un peligro para México, ¿no? Sí. Y donde evidentemente ciertos sectores, hay que decirlo, de la iniciativa privada, pues lo veían con malos ojos. Después se volvieron sus amigos, ahora se volvieron sus enemigos. Está el caso concreto de Ricardo Salinas Pliego, que ya dijo que por ahí tiene algunos videos, ¿no? Que no se sorprendiera cuando los exhibiera. Esta es la real política, ¿no? Así es. Y todo por unos miles de millones Nada de más. Unos pesos. cuantos millones, Dirían, nada más. dirían por ahí De los impuestos. malandrines por un cambio. Mismo como el que en su momento le dio Raúl Salinas, ¿no? Sí, sí, se me hace raro que Ricardo esté ahí, porque pues, es de la ultraderecha, Ricardo Salinas Pliego. Su padre, Ah, claro. su padre, Salinas y Rocha. Salinas
¿cómo se llama? Salinas Price. Pues fue uno de los que financiaron al muro. Movimiento Unido De Revolucionario, ¿no? De reunificación, en fin. Y bueno, veamos. continuamos con la información porque pues hay temas que estarán presentes en los próximos 70 días de las campañas, como la intromisión de los cárteles del narcotráfico, del crimen organizado en el proceso político, porque también son un factor de presión económico muy fuerte en este país. Condición que trae consigo muerte de candidatos, como ya lo vimos, la acentuación de la violencia, amigos, inseguridad, impunidad y falta de la aplicación de la justicia, pero también explotación de las emociones, con declaraciones estridentes de los candidatos. Es el caso de la candidata de la oposición del PRI, PAN y PRD, las frases como no habrá guerra contra el crimen, pero tampoco abrazos. Así es, o la otra también de Xóchitl, como esta cabeza, corazón y coraje para aplicar la ley, porque ya se cansó de tener miedo de lo contrario y algo que ya quiere enderezar o hacer un lado, la megacárcel, ¿no? Este tema de Xóchitl con su megacárcel, Sí, ya se quiere. O la de retirar las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, que yo creo que esa no es una mala idea, no lo sé, Jesús, bueno, ahorita lo comentaremos. Y pues... Por su lado, la candidata morenista Claudia Sheinbaum insiste en resolver las causas de la inseguridad y la violencia, que no es malo, Claro. es bueno. Así pero es. todavía falta que explique muchas cosas e ir a las raíces para acabar con la inseguridad. Así es, y para que nos explique todo este tema donde los candidatos han hecho una ensalada de términos, conceptos y frases que tocan las emociones humanas más que a las propuestas reales, ya tenemos en la línea telefónica al especialista en temas de narcotráfico y seguridad, a José Reveles. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en AR Noticias. Con muchísimo gusto, muy buenos días, a la orden. ¿Qué tal? José, platícanos, ¿cuál será el papel que jueguen los cárteles de la droga y el crimen organizado en estas elecciones del 2024? Desafortunadamente, pues ya hemos visto algunos candidatos, ¿no?, que los han sido asesinados, pero pues es un tema que ahí sigue y pareciera que no le están dando la importancia que realmente tiene. Fíjate que no van a entrar, ya entraron, porque en efecto ya hay un conteo que admite Guadalupe Tadei Zavala, la consejera presidenta del INE, que aunque no hay, no comparten los organismos públicos locales electorales toda la información, ellos tienen un conteo de 17, ¿no? Pero estaban contando antes del asesinato de Alfredo González Díaz, que era aspirante del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyaca en Guerrero. Entonces son 18. Algunos medios dieron 19, que ya da lo mismo 18 que 19, en los 2 primeros meses de este año. Sí. Lo que habla de que el asunto está presente. No es que vaya a pasar, es que ya está pasando, ¿no? Claro. Y entonces eso pone focos rojos y creo que debería la autoridad correspondiente pues brindar la seguridad que pidan los candidatos para que no ocurra esto. Se da el caso que me encuentro aquí muy curioso, que en Marabatío, en Michoacán, resulta que asesinaron al precandidato de Morena y al aspirante del PAN, o sea que agarraron parejo, ¿no? Entonces, el mismo día. Entonces, estamos hablando, ese fue el 26 de febrero, estamos hablando de que ya la violencia, el ataque a los candidatos y a los aspirantes, el obligarlos a bajar, por ejemplo, de las candidaturas, pues no reconoce límites y no reconoce partidos. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Habla Juan Ayón. ¿Qué tal, Juan? Mucho gusto en saludarte. Mucho gusto. De las propuestas, ante este escenario, de las propuestas que que escuchas de los precandidatos sobre la inseguridad, delincuencia y devolver a la paz al país, ¿cuál te parece más racional, más lógica y más apegada a la realidad, Pepe? Mira, me parece que se hizo muy visible el tema cuando se reunieron hace un par de días con los obispos,
Sí. O sea, la conferencia del episcopado mexicano los convocó y todos fueron, sí acudieron, porque pues por una deferencia y por una cortesía también política electoral, ¿no? Aunque pues el episcopado no es quien va a dictar los modos de hacer las cosas, ¿no? Muy empático el obispo que habló ahí, porque incluso se equivocó y le dijo nuestra candidata a Xochitl, ¿no? Pero lo curioso es que ella les dijo que este documento que presentaron después de haber hecho foros durante más de un año en todo el país, ella lo va a tomar como faro que ilumine el camino de su política contra la violencia. Y después dijo que al día siguiente de que gane, porque dice que va a ganar, como dicen todos los candidatos, ¿no? Se va a reunir con los obispos para sentarse y hacer una agenda. O sea, está hablando de cogobernar con la iglesia, ¿no? Cosa totalmente superada históricamente en ese país. ¿Qué pasa? Que se trepan en la oportunidad, saben que el pueblo es mayoritariamente católico, y pues eso les da votos, ¿no? Claro. Esa es la verdad. Entonces fue una campaña política, pero con sotanas, ¿no? Y Claudia Sheinbaum lo que hizo fue, con todo respeto, decir: yo disiento del diagnóstico, no me parece que sea el más correcto, y particularmente se calificó en esta reunión de catastrofista ese diagnóstico, ¿no? Porque solo señala lo malo, no da salidas suficientes para esta violencia que pues, ya lleva muchos años enseñoreada en México, no logra reducirse después de que tanto se ha criticado el sexenio de Felipe Calderón, no se ha logrado hacer retroceder y decir, bueno, hasta aquí llegamos y vamos a empezar otra época, ¿no? Sí. Esto desgraciadamente le faltó a la Cuarta Transformación, que está por terminar ese gobierno, y no logró que se viera y que se percibiera, o sea, que la percepción ciudadana también estuviera ahí, que las cosas han mejorado. Sí, porque también se le acusa de no combatir a los narcos, ¿no? O al Exacto, crimen organizado. O sea, que la política de abrazos y no balazos, al no confrontar bélicamente o digamos de una manera de confrontación armada, pues está dejándolos hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, creo que ahí está el debate exactamente. Pero más allá del debate, el tema es que en los lugares de más debilidad política, que son los municipios, que como sabemos es la célula básica de organización del país, ¿no? Desgraciadamente hay mucha influencia de los grupos de poder de facto, sí, que son grupos caciquiles que se han transformado ahora en delincuencia organizada y que tienen en toda la geografía de México sitios que se podrían llamar, como los llamó Edgardo Buscaglia en un libro, vacíos de poder. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no manda la autoridad que es elegida en las urnas, sino mandan poderes de facto locales que dominan la región. Entonces, ese es el tema. El tema está más allá del la mera coyuntura electoral, pero la coyuntura electoral reaviva estas cosas, o sea, las impulsa y lo que sería una violencia, entre comillas, normalizada ya en el país en los últimos años, pues ahí se acrecienta. Sí, muy bien. Y Xochitl, con lo que dijo y afirmó allí ante el episcopado, pues lo volvió a reafirmar ayer en el ITESO, ¿no? Que ella enfrentará, no será una guerra como la que hizo Calderón, pero que sí va a tener el valor suficiente para enfrentar a la delincuencia. Y ya se olvidó de la megacárcel.
Pepe. Sí, bueno, hablando ahí de imitar a Bukele, imagínate, ¿no? Sí. Estamos hablando de cosas mayores. Pero no, yo creo que pues ha demostrado que cambia de opinión con mucha facilidad y que eventualmente lo que hace es tomar la oportunidad que le brindan. Cuando fueron los obispos, pues la tomó y dijo, aquí me trepo, ¿no? Sí. Pero me parece que no tiene una claridad de qué es lo que piensa hacer. Dijo que iba a retirar al ejército de ciertas áreas que ahora dominan exactamente para volver a que domine una autoridad civil en contra de la violencia y del narcotráfico y de la inseguridad. Pero pues eso lo han dicho los últimos presidentes que van a formar policías suficientes que puedan suplir a las Fuerzas Armadas, etcétera, y nunca ha ocurrido, porque no pasan los exámenes de confianza o no se los hacen simplemente, o porque las policías locales, municipales y estatales están perfectamente corrompidas, ¿no? Sí, claro. Maestro José Reveles, muy buen día. Te saludo con mucho gusto, soy Jesús Salazar Rojas. Gracias, sí, Jesús. Gracias por acompañarnos. Hace un momento que parafraseaste a Eduardo Buscaglia, me vino a la mente una investigación que hiciste hace ya algunos años, muy interesante, que se llama precisamente Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos. Curiosamente, se la prologó el mismísimo Eduardo Buscaglia. Y fuiste, así es, y hiciste mención y alertaste, además nos diste a conocer que México ya desde ese momento era un panteón, estamos hablando ya de hace unos 20 años, ¿no, maestro? Era un panteón clandestino. Fuiste de los primeros que hablaste del tema de San Fernando en Tamaulipas, y porque lo recuerdo por esta mención de Eduardo Buscaglia, pero además también de ese escenario que se veía venir. Aunado a esto, maestro, también quiero preguntarte de manera directa, ¿qué lectura le das a las opiniones que se están vertiendo fuera del país? De manera muy concreta, estas que se mediatizaron y fueron muy polémicas, en el caso concreto de la diputada española Cayetana Álvarez, y por otro lado también de Pedro Sánchez y de la directora de inteligencia del gobierno de Joe Biden, me refiero a Avril Haines. Parece que México se ha convertido en una especie del punching bag de fuerzas externas, ¿no?, que se están metiendo en la política mexicana. En este caso se trata de la ultraderecha española, ¿no?, que representa algo de la ultraderecha europea, que está ligada a algunos políticos mexicanos, pero también el Senado estadounidense en la semana pasada se les ocurrió convocar a los principales dirigentes de las fuerzas, vamos a decir, de inteligencia y de combate a la violencia, al tráfico de drogas en los Estados Unidos, diciendo que en México muchos sitios de la República no están bajo control del Estado, sino bajo control de la delincuencia organizada. Entonces, pues es un ataque bastante fuerte para terminar diciendo que este país es el que está suministrando el fentanilo, y ya están dando cifras mayores de muertes por esta sustancia letal, ¿no?, que es un opiáceo, ¿no?, sintético, y que estaba provocando 100,000 muertes al año, y ahora pues dicen que son 300 y tantas por día. Yo hago las cuentas y eso es mucho más que un año. Entonces, creo que México se ha convertido, por razones muy diferentes, las de la derecha española por una intromisión indebida en los temas mexicanos, y otra intromisión indebida, pero debido a que ahí también va a haber elecciones en los Estados Unidos, pues a ellos les conviene utilizar lo que pasa en México como parte de la lucha entre Joe Biden y otra vez el intento de reelegirse de Donald Trump. Entonces, creo que
por eso estamos viendo estas cosas. Entendemos que la delincuencia organizada, el narcotráfico, no son temas que se restrinjan solamente a la frontera de México, ni siquiera de América Latina, sino que se van a otros continentes, y que siendo un problema global, pues todo el mundo quiera entrarle a opinar, pero justamente a quien le están achacando todas las culpas es a México, ¿no? Como suele ocurrir cuando se habla desde Estados Unidos de la introducción de drogas, por ejemplo, a territorio estadounidense. Toda la culpabilidad termina en el Río Bravo, ¿no? Más arriba ya no hay capos, ya no hay distribuidores, ya no hay mafias, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo con esa reserva. Sí, muy bien. Entonces, todo ese escenario, Pepe, crea o está creando toda una argumentación futurista de que realmente México es o puede llegar a ser un narcoestado. Sí, desgraciadamente, lo que se hace es poner el acento en donde se pone a los gobiernos como desarmados, o vamos a decir sin poder frente a la delincuencia organizada. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, que sí hemos tenido etapas de narcogobierno. Yo creo que la demostración es justamente el juicio a Genaro García Luna de los Estados Unidos, que por cierto ya por estos días debe venir la sentencia, ¿no? Que sí. Yo me imagino que por lo grave de las acusaciones, que ya se aceptó que es culpable, pues la sentencia puede ser hasta de cadena perpetua. Él está haciendo lo imposible, patadas de ahogado, para que no ocurra esto, ¿no? Incluso haciendo correr versiones de que quien lo entregó fue el gobierno de México a los Estados Unidos, y Estados Unidos, muy obediente, lo capturó y lo enjuició. Creo que hay una desesperación por parte de la defensa de García Luna, que nunca se declaró culpable. Siempre dijo que era inocente, es no culpable. Exactamente lo que hizo Joaquín el Chapo Guzmán, y por eso está condenado a cadena perpetua más algunos años más. Entonces, creo que si no modifica, y no sé si sea todavía tiempo, creo que los calendarios ya no dan, de hacer una de esas alturas, sería muy difícil que diga, pues sí, soy culpable, mentí todo este tiempo, les dije que no era cierto, pero resulta que sí es cierto, ¿no? Ya no va a ocurrir. Entonces, creo que espera que una cadena perpetua. Sería muy raro que le dieran el beneficio de unos cuantos años de prisión, porque fueron demasiado graves las acusaciones, nada menos que proteger al cártel más poderoso de este país y posiblemente de varios continentes, el cártel de Sinaloa desde el 2001. No sí. Es poca cosa, ¿no? Entonces, creo que vamos a seguir viendo estos ataques en la medida en que pues haya acontecimientos que convengan a quienes señalan a México como narcoestado desde otros países, desde otras latitudes, porque así les conviene decir. Ok. Claro. José Reveles, ¿algo más que nos quieras compartir? Bueno, yo quisiera decir simplemente que la cuestión de que estamos hablando de narcogobiernos, y que yo digo que sí hubo en tiempos de Calderón, sí funcionó de esa manera el país, porque se corrobora con todo lo que fue encontrado culpable de haber hecho Genaro García Luna. No es una cosa que estemos juzgando nosotros de manera subjetiva, sino que es en torno a lo que se dijo en la corte, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso no se desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Son estructuras
que se movilizan en función de proteger a un cierto grupo, en función de favorecerlo, incluso de ayudarlo físicamente, como yo lo sostengo. Ahora está saliendo a la venta, apenas está saliendo en las librerías, un libro que se llama Necropolítica y Narcogobierno, escrito por un servidor, en donde yo explico el modus operandi de ese operativo para ayudar al cártel de Sinaloa, cómo lo hizo García Luna, porque se requieren muchos recursos financieros, humanos, logísticos, organizativos, estructuras gubernamentales, etcétera, etcétera. Protección oficial. Que provoquen esta posibilidad. Claro, muy bien. José Reveles, muchísimas gracias por acompañarnos en AR Noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno. Gracias, Pepe. Lo hago con mucho gusto y un saludo a los tres. Gracias. Gracias, maestro. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Pues, Muy interesante. interesante. Muy interesante porque lo vemos, él como especialista ve el tema del narcoestado desde la época de Calderón, desde cuando se declaró la guerra al narcotráfico, cosa que no hemos salido todavía de ese problema que creó Calderón en este país y que no puede salirse tan fácilmente como si lo dijo o no lo dijo Andrés Manuel. No es tan fácil salirse en unos años porque, como lo dijo Pepe, son estructuras muy bien constituidas e institucionalizadas en este país y que además tienen nexos en otros países. También lo dice muy claro, ¿no? ¿Cómo es posible que después, pasando del Bravo, ya no haya mafias, ya no haya cárteles? Sí, en el caso concreto del maestro Reveles, recordé precisamente otra de sus múltiples investigaciones que tiene que ver con todo esto que él señala. Aparte me da mucho gusto que lo hayamos tenido como interlocutor, no solamente por su expertise en estos ámbitos, sino porque en el ejercicio periodístico, como en la vida misma, como seres humanos, en ocasiones solemos tergiversar algunas situaciones, y él siempre suele mencionar, si no conoces la historia, no la cuentes. Me encanta esa frase que se la he escuchado de viva voz en más de alguna ocasión que hemos compartido el micrófono. ¿Y por qué lo traigo cuento? Y la investigación que señalé hace un momento que escribió, que se llama El Cártel Incómodo, en donde hace desde mi perspectiva, un punto de vista muy peculiar, yo diría una radiografía, una arqueología del narcotráfico en México y siempre la displicencia, pero también la complacencia sexenal para ciertos grupos del narcotráfico. Es decir, hago a un lado al que te incomoda y prohijo y le doy oportunidad de que tu competencia haga lo propio en ese sentido, con lo cual pues nos demostró en su momento que este avance del narcotráfico, del crimen organizado en esta modalidad, pues siempre ha sido preponderante para la política nacional el financiamiento de las campañas. ¿Qué cosa tan tremenda? La semana pasada se vieron en redes, o sea, un grupo de narcotraficantes, digo, ya solamente les falta tener su área de comunicación social. Sale un malandrín diciendo que era una fake news. Yo dije, qué bárbaro. Ya en una de estas puede ser maestro de comunicación y hablarnos sobre las fake news, ¿no? En el sentido de que ellos no habían financiado ninguna campaña y por supuesto de manera muy particular la de Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de es en respuesta al otro montaje, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué lo traigo todo esto a cuento? Porque efectivamente el narcogobierno, el Estado fallido, la ingobernabilidad, el vacío de poder ha existido en este país de una manera abierta. Y es algo, insisto, muy, muy preocupante porque definitivamente nunca se había visto este número de muertos en un proceso electoral. Sí. No. Jamás. Y entonces, más allá de una política del miedo, más allá de generar una especie de psicosis o ser estridentes desde los medios de comunicación, por eso hace un momento cité al maestro Reveles cuando decía, si no conoces la historia, no la cuentes. ¿Cómo vamos a contar la historia de lo que fue este sexenio, de lo que fue este avance desmedido del narcotráfico, sin que yo esté dándole un espaldarazo
a este sector, como lo dijo el maestro Reveles, aquí lo estábamos comentando, de esta derecha o ultraderecha de España, ¿no? Que además, digo, España es un caso muy peculiar de lo que fue su propia, la misma transición democrática de España, desde que se generaron esos acuerdos de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa. A lo que trato de llegar es que el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, y en ese sentido España no tiene tampoco la autoridad moral para hacer una serie de señalamientos tan fuertes, ¿no? Sí, Jesús, mira, yo creo que vamos a empezar de lo de Cayetana. Cayetana, muy bien. El sábado se presentó en un evento llamado La Ciudad de las Ideas, principalmente. Okay. Que ¿quién creó la Ciudad de las Ideas? Pues ¿no? El que anda por allá. La apoyaba el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, recuerda sí, que era la ultraderecha, ¿no? Y Andrés Roemer, sí. ¿no? ¿Quién es Andrés Roemer? ¿No? Es un prófugo ahorita que está acusado por problemas de violencia sexual, ¿no? Y de ataque sexual a mujeres. Entonces ellos crearon ese evento. Y Salinas Pliego. Andrés Roemer, hoy refugiado en Israel, acusado en México por delitos sexuales. Y parte del mensaje fue para apoyar a Xóchitl Gálvez, lo dijo claramente, la única que tiene la valentía, la garra para enfrentar la inseguridad y al narco y a todo el crimen. Y ella misma lo ha dicho, Xóchitl, yo dije al crimen, ¿no? A la delincuencia, no al crimen organizado, ni a los narcos, dijo, al crimen y a la delincuencia. Entonces, y además criticar a Andrés Manuel López Obrador, que saca todo el rollo del populismo, ¿no? Pero además, no sé si ustedes escucharon completo el discurso, pero además instruyó, ¿no? Casi instruyó a los empresarios y a los jóvenes mexicanos a rebelarse contra el gobierno morenista, ¿no? Pero no sé si tú señaló que hay empresarios que se han alineado al presidente López Obrador, pero también dijo que hay empresarios valientes como Ricardo Salinas Pliego que han levantado la voz. Sí, que fue uno de los organizadores y unos que respaldaron este año ese evento y como años anteriores. Cayetana defiende a la iniciativa privada de los enemigos del progreso, eso también lo dijo, ¿no? Dice, aquellos que atacan a la empresa privada son enemigos del progreso, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. También ¿no? Atacó el populismo de Andrés Manuel, ya lo Sí. comentabas, considera que el atajo de los mediocres y de los demagogos e incapaces, México, subrayó, no está destinado a ser un narcoestado, un país polarizado, por lo que llamó a los jóvenes mexicanos a su rebeldía y de políticos valientes para atacar al populismo. Para atajar el populismo. el populismo. Y ahí te ves, es una posición muy clara. Ella, Cayetana, aparte de que es diputada de la ultraderecha, de la derecha, del Partido Popular Español, también es aliada de Vox, ¿verdad? De Sí. Vox, de la ultraderecha. Y yo añadiría a lo que han comentado tanto Carla como Juan, que hace un momento yo utilicé esta expresión de que el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, y parafraseando al maestro Carlos Monsiváis, en una de sus obras de Días de Guardar, ahora que estamos en Días de Guardar, estos españoles deberían, y no lo digo en un plan peyorativo, ni mucho menos, en este sentido, o en esta idea de revivir este odio que históricamente se le ha tenido a los españoles por haber llegado a tierras aztecas. Viene de un ala del expresidente Aznar, Sí. y nada que ver con lo que Aznar en su momento le puso un retroceso al avance democrático de España, que en su momento lo hizo Felipe González, que fue ni más ni menos que uno de los grandes líderes del Partido Socialista Obrero Español. En su momento recuerdo una entrevista muy agradable que le hizo ni más ni menos que el director del periódico El País, Juan Cebrián, que es uno de los periodistas más destacados a nivel internacional, y donde precisamente él cuestiona lo que ha sido el juego, el papel, la doble moral, diría yo, del Partido Popular. José María Aznar, en su momento, recordarán que fue sumamente criticado cuando Estados Unidos invadió Irak
y él hizo lo propio, mandó al matadero a familias, primero me refiero a familias por los elementos de las Fuerzas Armadas de España que participaron en una guerra que no tenía razón de ser para ellos. Entonces, yo cuando dije que añadiría solamente esta parte de lo que ha sido la historia del Partido Popular, de manera muy particular de Aznar de Sala, de donde viene esta diputada del Partido Popular, que no se ha caracterizado precisamente históricamente en España por tener ideas progresistas, sino todo lo contrario, que tuviese en cuenta, o que tenemos memoria también algunos mexicanos, de estas atrocidades que ellos han cometido, y no solamente al interior de España, sino además en lo que sucedió en su momento históricamente con esta clase de regímenes autoritarios. En el caso concreto recordaremos a Franco, ¿no? Quienes la derecha, de donde muchos de ellos venían, de defender al generalísimo, pues bueno, la serie de asesinatos descarados que hicieron. Claro. Luis Eduardo Arte tiene una canción muy bella que se llama Al Alba, que tiene que ver con el fusilamiento que se hizo de Tarras en su momento, que conmocionó al mundo, y que de la nada lo ordenó Franco. Y ante ello yo le pediría a Cayetana que también hiciera una reminiscencia de lo que en su momento les costó sangre, sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en el caso de México, y en estos días de guardar, esperemos que no se nos convierta en nuestro viacrucis, ¿no? Sí, no, porque además ese discurso que manejó esta Cayetana es el discurso que maneja Mario Vargas Llosa. Ya lo dijiste, también lo maneja José María Aznar, ¿sí? Felipe Calderón también. Claro, y Santiago Abascal de Vox, el líder que vino hace unos 2 años, 3. Sí. Sí, aquí a invitación del Partido Acción Nacional, de los legisladores del Partido Acción Nacional, que a propósito yo hice una crónica, ¿no? En busca del emperador perdido, que muy bien. Están yendo este tipo de personajes, los Miramones modernos, a buscar ayuda, ¿no? Y apoyo, y están buscando a su emperador perdido en el extranjero para que venga a gobernar México. Me recordaste al otro Abascal, a Carlos. No, este es Santiago. Te acordarás que satanizó y prohibió la lectura de Aura de Carlos Fuentes en su momento. Sí, que también tengo eso. También es una crónica sobre Aura. Sí, Santiago Abascal, que lo satanizó y lo señaló, y despidieron a la profesora porque cómo era posible que recomendara a su hija de 15 años que leyera Aura, que era un libro no propio para su edad, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pero también atrás de toda esta visita, aparte de Ricardo, también están los intelectuales como Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, que ha tenido gran actividad en los últimos días. Es el dúo dinámico de hace años, ¿no? Krause y otros, ¿no? Apoyan también a Cayetana. ¿Por qué? Porque además Cayetana es parte integrante de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, la FAES, vinculada a la asociación de Vargas Llosa, llamada Fundación Internacional para la Libertad. El día de ayer, curiosamente, a propósito de lo que mencionas de Héctor Aguilar Camín en su colaboración que hacen en el periódico Milenio, parafraseo, más bien citó, corrijo, a otro español, uno de los grandes, a Unamuno, Miguel de Unamuno, y cuando lo parafrasean, señala que Unamuno decía que en ocasiones los escritores tocan sentimientos de las personas. Y así tal cual, palabras más, palabras menos, hizo mención que en el caso de Pedro Sánchez y de Cayetana, con sus declaraciones incorrectas, se volvieron correctas, tocó el ánimo y el corazón de varios mexicanos. Palabras más, palabras menos en su colaboración del día de ayer. Y pues bueno, polémico Héctor Aguilar Camín como siempre, al igual que Castañeda Goodman, no se les demerita en su capacidad intelectual, ¿no? En su creatividad, sí, pero claro, en sus posiciones políticas. Tiene mucho. En alguna ocasión recuerdo esa polémica que gestó con Carlos Monsiváis en La Jornada, cuando Monsiváis escribía su columna de Por mi madre, Bohemios, y lo apoyaba en la parte de investigación Genaro Villamil,
quien actualmente es el encargado de los medios del Estado, de la actual administración. El Canal 14. Del Canal 14, y para ser precisos, del Sistema Público de Radiodifusión, que no solamente existe ente a nivel federal, sino también un sistema público de radiodifusión en los diversos estados de la República. Pero bueno, derivado de eso, se gestó una polémica, y para concluir el comentario de lo polémico que son, y en ocasiones contrastantes y paradójicos, Héctor Aguilar también tiene una novela muy interesante que se llama Los errores de la luna, y Carlos Monsiváis, en su creatividad que siempre tuvo, le dijo que nos debería explicar los errores de diciembre, por aquella foto también que fue en su momento un tanto escandalosa, si se me permite la expresión, donde sale en el avión presidencial en la época de Carlos Salinas de Gortari, y va ni más ni menos que también acompañado de Octavio Paz, va con otros personajes de la política, otros intelectuales, va el mismísimo Gabriel García Márquez en ese vuelo. Entonces la crítica de Monsiváis era en el sentido de que, pues bueno, se comportaba como un intelectual que era complaciente ante el poder, o diría Gramsci, ¿no? Bueno, no me va a dejar mentir esta Carlita, que es politóloga, hablaba de los intelectuales orgánicos, ¿no? Sí. Entonces, pues estos temas siempre nos dejan muchos aspectos para el tintero, ¿no? Sí, entonces la marquesa Cayetana es parte de la monarquía española. Claro. Sí, además es defensora de la monarquía. ¿Cómo es posible que haya venido acá a hacer un llamado a los jóvenes, a los empresarios, a que se subleven, ¿no? A que levanten la voz contra el gobierno morenista, el gobierno mexicano, ¿no? Eso sí está difícil. ¿Cómo es la expresión candil de la calle y oscuridad de tu casa? Sí, no, porque además estas organizaciones, tanto la de Cayetana como la de Vargas Llosa, todas ellas están integradas, la ciudad de las ideas, a la organización Atlas Network, ¿no? Un lobby mundial que defiende la libertad de empresa, quien además dirige el primo de Salinas Pliego, sí, ¿no? Entonces, pues ve las estrategias. No nada más es que se le haya ocurrido a Cayetana venir a decir, Andrés Manuel, estás gobernando mal, es un populista, está atacando la iniciativa privada, ¿no? No, tiene su razón de ser, es toda una estrategia externa de apoyo a Xóchitl Gálvez y a los grupos que defienden a Xóchitl Gálvez aquí en México, los Miramones del siglo XXI, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, realmente, y eso después cuadra con lo que dijo Pedro Sánchez en la Internacional Socialista. Imagínate, la Internacional Socialista, que supuestamente era de los partidos progresistas, de los partidos socialistas, de los partidos de los trabajadores, atacar un gobierno de izquierda como es el de México. Pues sí, y me acordé de ciertos personajes de la izquierda mexicana de este país que se jactaron que los emocionaba hasta las lágrimas cantar el himno de la Internacional. La Internacional. Y además que Alejandro Moreno, el más socialista. El más socialista de todos, es el vicepresidente de la Internacional Socialista. ¿Cómo la ves? Dice, ¿no? En alguna ocasión dijo el maestro Octavio Rodríguez Araujo que es un especialista en estos temas de las geometrías políticas. Ha escrito textos muy interesantes como la derecha, la ultraderecha, izquierdas y izquierdismos, y decía que realmente el socialismo y el comunismo nunca habían fracasado porque nunca se habían ejercido, nunca se habían vivido. Sí, nunca se han ejercido, es lo que decimos aquí. ¿Cómo atacan aquí al comunismo y a los socialistas si nunca ha habido un gobierno socialista comunista aquí en México, ¿no? Entonces, y otra de las cosas también del por qué está apoyando la ultraderecha y la derecha a la derecha mexicana, por una simple razón, y eso ha sido público y está publicado en algunos medios, ¿no? Que el principal sostén económico de la ultraderecha y de la derecha en España es la derecha mexicana. ¿A través de qué? A través del grupo semiclandestino El Yunque,
porque ya también tiene allá el yunque español. Entonces, ve cómo es todo un tejido de intereses que no vienen solos, ¿no? No, todo es yo diría, es un... ¿Y por qué ahora en el proceso electoral? Es un rompecabezas. Esta parte de la ultraderecha, el yunque, una investigación muy interesante que en su momento hizo Álvaro Delgado. Sí. Por cierto, Octavio Rodríguez Araujo estuvo en la presentación, en la primera que se hizo en el Teatro de la Ciudad de México. Curiosamente, el maestro Reveles me hizo el favor de invitarme. Y bueno, es todo un caso, es algo que si de pronto nosotros pensáramos en una película de Hollywood, creíamos que es algo inexistente. Y cuando digo que es un rompecabezas, en este escenario, en estos espacios que se van dando en medio del proceso electoral, ahora que estuvo en el ITESO, Xochitl, no olvidemos que parte del yunque precisamente lo que viene siendo la conferencia del episcopado mexicano y obviamente los líderes de opinión, los académicos de la mayoría de las escuelas privadas, no olvidemos que son de órdenes religiosas y van precisamente de la mano de estos grupos conservadores. Y no precisamente por avalar tampoco el discurso del presidente, sino porque esto ha sido históricamente, ha sido el peso de estas instituciones que han buscado y lo han hecho, de incorporar precisamente a la vida política de este país a sus propios candidatos. Claro. Tenemos nombres, no nos podemos olvidar de personajes como del mismísimo Norberto, o volvemos a las paradojas del obispo de Catepec, Onésimo, sí, en medio de uno de los municipios más pobres a nivel mundial, con un obispo jugador de golf al lado de Carlos Slim y otros magnates, bebiendo coñac del más caro, puros también de los más caros, y bueno, por ahí se cuentan otras historias un poco más complejas. No la iglesia, la catedral de Catepec, ¿no? Es correcto. La catedral de Catepec. Sí, algo así quiso Pero ser además en otra hay otra parte que no debemos de soslayar. Están las órdenes como los caballeros de Colón, sí, los jesuitas y todos ellos, que es el ¿no? caso del ITESO, de la Ibero, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero ¿quién financió al principio toda la ultraderecha desde aquí, desde México? Uno de los grandes líderes religiosos más perversos que ha habido en este país, Marcial Maciel. Sin lugar a dudas. ¿No? Sí, de los más perversos. Sí, acusado de quién sabe cuántas violaciones de niños, ¿no? Pues él es el padre de todos estos grupos religiosos de Vox, del Partido Popular en España, Marcial Maciel. Y eso no lo dicen mucha gente en muchos medios, pero ahí están las pruebas y ahí están todas las investigaciones que se han hecho en torno a esto, y una de ellas es muy claro, el Ejército de Dios y el yunque de Álvaro Delgado. O en su momento, que es paradójicamente, vuelvo otra vez a esta palabrita, lo que hizo San Juana Martínez, y digo paradójica porque en su momento denunció, aunque Salvador Guerrero Chiprés, y pocos lo mencionan, a Salvador Guerrero Chiprés, quien actualmente es el titular del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, le mando un saludo al buen Salvador, que ha estado con nosotros. Sí, tengo en algún momento ya años de conocerlo, y él fue el primero en que indagó sobre este tema de lo que era la pedofilia y de estos abusos de la Iglesia Católica en ese sentido. Curas. Así es. Y sin embargo, con Manto Púrpura de San Juana Martínez fue la que lo llevó al plus, pero cuando hablo de la paradoja de su actuar en ese momento, ahora terminó peleada, ¿no? con la cuarta T, y también señalando la línea en este proceso electoral que le plantearon para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. Así es. Y bueno, vámonos rápidamente al cartón. Ya la tenemos por ahí, producción, el cartón de Luis. Ya. ¿Ya está? Pues ahí vemos este cartón, investigaciones. Pues muy buena, la verdad, y retrata muy bien, ¿no?, lo que se vive en este país a la hora de investigar. Sí. Está muy fuerte. Sostienen dos garrotes la forma de investigar, que siempre giran en torno a los mismos pasos, ¿no? Sí, y se pierden en esos círculos
gigantescos, laberínticos, Ujú. ¿no? De que no llegan a ningún lado las investigaciones. Así es, por desgracia. Ujú. Y pues bueno, pues ya, hasta aquí llegamos. Sí. Así. ¿No quieres agregar algo No, más? así no quiere, no, eso yo te lo pregunto a ti. ¿Algo más que quieras agregar, No, Juan? ya no, ya todo lo que dije. Sí. Jesús, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Carla, Juan y a quienes nos siguen en el canal de YouTube de ARN Noticias. Un episodio más, un capítulo más de El pulso de la reflexión sucesión pulso de la sucesión presidencial. presidencial. Gracias, que tengan un excelente jueves. Muchas gracias. Hasta luego, todos, hasta la luego. próxima.